Mucha gente últimamente está tratando de entrar en el mundo de los teclados custom, pero no sabe muy bien por dónde ir. Y les digo que estoy con un teclado, y hoy vamos a hablar de un teclado que les puede servir mucho si es que quieren, digamos, arrancar en ese mundillo del teclado custom. Me parece una excelente alternativa y obviamente estamos hablando de lo que tengo acá, que es el BSG Bellatrix. Hoy les voy a contar todo, digamos, más en profundidad. Ya en el pasado hice, digamos, como un resumen de mis opiniones, pero les voy a contar en profundidad qué me pareció el BSG Bellatrix. Para empezar, obviamente, quiero empezar hablando de este concepto, de lo que representa como concepto el teclado, que es yo le diría como un semi-custom, ¿sí? ¿Por qué un semi-custom? Porque vos te compras la base y ya te viene prácticamente armado con lo que es el PCB. Tiene algunos detalles también internos de construcción que ahora un poco más adelante voy a mencionar porque son cosas buenas, pero ya tenés el PCB, tenés los estabilizadores, tenés la placa media y demás. Cuando vos vas a un custom 100%, obviamente lo que pasa es que tenés, por ejemplo, lo que es el PCB lo tenés que comprar aparte, la base es solo la base, como si fuera la parte de atrás de metal, solo eso. El PCB, bueno, es lo que te da la funcionalidad de si es wireless, si es no. Esto me parece como que es una alternativa mucho más fácil y te da a vos mucha más facilidad para todo lo que es, si te querés hacer un teclado que vos lo hagas a tu medida, por así decirlo, pero sin tener que tener un conocimiento muy avanzado en la materia ni nada por el estilo. Una cosa que me encanta es que, bueno, el PCB que seleccionaron es un PCB wireless, o sea, tiene conexión por 2.4 GHz, tiene dongle que viene acá en la partecita de atrás para poner en la computadora y usarlo wireless. Esto está bárbaro, está buenísimo que funcione por 2.4. No soy muy fan de los teclados que vienen con la doble funcionalidad y tienen solo Bluetooth, porque Bluetooth tiene delay, sí se puede usar con Bluetooth para uso de oficina y demás, pero si querés jugar competitivamente con un teclado no lo podrías usar para eso el Bluetooth. Primero que nada quiero pedir disculpas a la gente de BSG y a ustedes que están mirando el video, porque seguramente le voy a hacer algunas tomas un poco de detalles al teclado y seguramente lo vean un poco sucio. Esta semana estuve en obras en mi casa y el teclado necesitaba probarlo, así que bueno, se comió un poco de polvo ahí, lo limpié un poquitito lo mejor que pude, pero después lo voy a desarmar y voy a hacerle algunas cositas para videos futuros y ahí lo voy a limpiar bien en profundidad. Pero bueno, quiero dejarles en claro ya desde el principio cómo fue mi customización, mi experiencia, por así decirlo. BSG me mandó switches Kylebox y Kylespeed. Yo decidí poner en este teclado los Kylebox Red, o sea, los lineares, que para mí, digamos, para lo que es la experiencia de gaming, lo que son los Red, los lineales, son lo mejor que puede haber para jugar. Algo que está buenísimo, formato 70%. No es 60%, no es TKL, es como que es un entremedio que está piola, porque el 60% a mí muchas veces se me antoja como muy chico. Me parece un teclado que está bárbaro para transportar, pero me parece muy chico. Este como que está en el medio, está bueno el formato, me gusta. Cuando lo ves medio como que te choca un poco de que es como medio alargado y te faltan la tecla de función acá arriba, te acostumbras. Es como un choque visual al cual te acostumbras. Respecto a la construcción, está bárbaro. En el medio tiene un plato de metal, o sea, todo lo que es la construcción externa van a ver que es de plástico, pero en el medio tiene un plato de metal y eso le da mucha rigidez a la construcción. Esto es muy rígido y eso se nota a la hora de usarlo claramente, ¿no? Después algo que me gustó es que tiene foam en el interior para que el teclado no haga tanto ruido, y también lo que es los estabilizadores vienen lubricados de fábrica. Ahora les voy a mostrar un poquitito, me voy a acercarlo acá al micrófono y les voy a mostrar cómo suena. Con los switches Red, esto no los lubriqué los switches ni nada, a futuro quiero hacer eso, pero los dejé así para probar la experiencia 100% como cualquier persona lo compraría y le viene, ¿no? Y lo que tiene de copado, que recién les mencionaba, es el tema de los estabilizadores lubricados. Fíjense cómo suenan las teclas que tiene el estabilizador. Suenan muy bien. La verdad que lo del sonido me encanta. Me parece muy copado que venga así trabajado todo lo que es el tema de la lubricación de los estabilizadores y demás. Físicamente, cositas para mencionar. Acá en la parte de atrás
Tiene un holder para lo que es el dongle, que está bueno porque es magnético, medio como que lo soltás ahí y pum, se mete ahí adentro. Acá tenemos el botón, el switch para encender o apagar el teclado. Y los pies, que yo los estuve usando, los pies son magnéticos. Esto pensé que no iba a estar tan bueno, pero está copado, porque la verdad es que como que no tienen mucho lugar hacia dónde irse, y cuando vos los pones, no es que el teclado se mueve, digamos, separado de lo que es los pies. Quedan bien firmes, me parece por ahí un poco incómodo para transportar, porque los otros teclados, nada, lo cerrás y llegás y lo abrís. Pero si lo tenés en un lugar fijo, me parece como que está piola la idea, cuanto menos es algo distinto. Y tiene puerto USB tipo C para lo que es la carga o para usarlo cableado en todo caso. La distribución es en español, tengan en cuenta eso, que siempre está bueno saberlo, el tema de la distribución. Y para terminar un poquitito con las cosas buenas y pasar a decir algunas que no me gustaron, creo que está muy bueno el tema del paquete en sí que te vende BSG, porque BSG también te vende los switches, que los switches son switches Kyle, no son, o sea, son switches muy buenos. Iba a decir, no son switches malos, no, son switches muy buenos los switches Kyle. Y también las teclas, lo que es los keycaps, son de PVT. Muy, pero muy, muy buena calidad. O sea, es para aprovechar, porque aparte, les digo, o sea, todo lo que es los keycaps y los switches son muy baratos. Así que si los quieren comprar para aplicar a algún otro teclado que ustedes tengan o algún custom que se estén armando, son muy baratos. Y bueno, obviamente acá van de la mano y van re bien, y es un excelente combo que te podés armar con eso. Pero bueno, empecemos a hablar un poquitito, yo tengo acá las anotaciones, empecemos a hablar un poquitito de las cosas que por ahí no me gustaron tanto de este teclado. No son muchas, me tuve que poner como muy quisquilloso, pero hay algunas cosas. Como les digo, me tuve que poner muy quisquilloso. Y son cositas que la verdad no son tan fuertes, sinceramente. Primero que nada, el RGB, la iluminación RGB no es tan fuerte. También puede pasar un poco como que los keycaps de PVT, como están mucho más cerrados y demás, no dejan pasar tanta la luz. Pero bueno, sí. O sea, el RGB podría ser más fuerte. Es un punto menor. O sea, la verdad que la iluminación está bien. No necesito más que eso. Pero podría ser más fuerte. La batería no le dura mucho. La batería, la verdad que me pareció inclusive uno de los puntos más débiles. Te encontrás cargándolo frecuentemente y eso no está tan bueno. No lo probé de usar como lo probé en mi setup, que por lo general estoy sin luz y me viene bien la retroiluminación. No probé de usarlo, por ejemplo, sin las luces prendidas. Que sin las luces prendidas estoy segurísimo de que la batería debe durar mucho más. Pero bueno, no lo probé, entonces no les voy a mentir, no lo probé. Algo que no me gustó mucho es, con lo que es la tecla FN, vos lo que accedes es que toda la línea de números se convierte en teclas F. Pero ahí se termina, o sea, el FN después te sirve para controlar iluminación, digamos, con otros botones, que todo en el manual te dice cómo controlar la iluminación. Pero hasta ahí va la cosa, o sea, no tenés ninguna tecla de, por ejemplo, apretar FNA y que sea play y pausa. Faltan controles multimedia para mí, que inclusive lo he visto en teclados 60% como el Keymove o el Draconic, y me parece simplemente que es un buen agregado, más que nada teniendo en cuenta de que nos faltan algunas teclas, ¿no? Otra cosa, que esto es algo que siempre criticamos un poquitito, el tema del software. El tema del software no es que esté mal, o sea, el software cumple, podés manejar la iluminación, podés generar algunas macros y demás. La interfaz, lógicamente, es como que es una interfaz medio la del software. Y a mí lo que no me gusta mucho, que esto lo vi con otros teclados, es que para poder controlar el teclado con el software tenés que enchufarlo por cable. Si lo tenés conectado inalámbricamente, el software no te reconoce el teclado. Detalle, pero como que me da un poco de paja, digamos, ¿no? O sea, enchufarlo, ¿no? Pero bueno, son detalles, como les digo, que puede que me gusten o no me gusten. Eso ya es un comentario mío, lo dejo del lado de ustedes, a ver si es que les gusta o no. Pero bueno, para redondear un poquitito qué es lo que me pareció, me encantó, sinceramente. Próximo paso, o sea, próximo paso limpiarlo bien, porque está todo lleno de polvo, pero bueno, como va a seguir la obra por un par de días, tampoco lo voy a limpiar en profundidad ahora. Próximo paso, cuando lo pueda desarmar, lo voy a limpiar bien y voy a sacar todos los switches y voy a lubricar los switches todos, uno por uno, los voy a desarmar y los voy a lubricar, porque
Creo que este teclado tiene mucho potencial de sonar muy bien, más que nada teniendo en cuenta el cómo suenan las teclas de los estabilizadores lubricados y demás. Así que tengo ganas de meterle un poco de artesanía ahí al teclado. Sinceramente, a mí me gustó mucho, me parece una muy buena alternativa, más que nada por tema de ser wireless, me gusta mucho eso. Y nada, o sea, seguramente a futuro voy a subir un short o algo así, mostrando la diferencia de sonido entre lo que es original y después lubricado. Suscríbanse si quieren ver ese short y no perdérselo. Y bueno, sinceramente no puedo hacer más que recomendarlo. Tiene algunas falencias, como ya las marqué en el video, pero me parece un producto recontra completo. Me gustó mucho la calidad del sonido que tiene, así nomás sin lubricar, ya de por sí me gusta. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les guste esta review. Gracias a la gente de BSG por mandarlo. Tengan en cuenta que el que BSG mande esto y nos haya pagado $50.000 no influencia en nada a lo que nosotros decimos en la review. Así que bueno, fuera chiste, no influencia en nada. BSG nos deja hablar libremente de lo que nosotros pensamos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado la review. Suscríbanse para más videos y como les digo, se viene bastante más contenido acá en Mundo Tequi. Chau, chau.